Ahora sí, bueno, buenas noches nuevamente. Damos inicio al tercer taller de formación para nuestra misión nacional OFS y bueno, acá seguimos caminando despacito, pero estamos yendo, caminando juntos. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que están presentes y como siempre muy agradecidos a la hermana Gabriela que nos acompaña en esta formación compartiendo su experiencia. Así que bueno, en el día de hoy vamos a presentar nuestro logo oficial, ¿no? Que ha sido preparado con mucho amor por hermanos de de la OFS, el logo de la misión y el lema. Así que le voy a pedir a Sebastián que si puede proyectar. Ahí ven el logo. Bueno, Sí, sí se Sí, sí, ve. sí, ¿se sí, ven? Bien. perfecto. Sí, Bueno, sí. este logo fue proyectado y hecho por una hermana de la OFS, ¿sí? Que no puede estar presente hoy. Y entonces le pedí que nos mande un audio, así que se los voy a hacer escuchar, que ella nos va a comentar eh, este logo para nuestra misión 2023. La hermana Erika de Posadas. Buenas tardes, hermanos. Soy Erika de Piano de la hermosa fraternidad Santa Clara de Asís de Posadas. La hermana Liliana Valiente me invitó a colaborar con la misión de este año y hoy me propuso presentarles el logo. Este logo fue desarrollado desde la escucha a los hermanos y se buscó símbolos significativos. El Valle de la Luna y los guanacos, propios de San Juan, representando la creación. La Tau, símbolo de la OFS que abraza a todos. Los pies del misionero, representado en los misioneros por excelencia, Jesucristo y Francisco. Las manos y el corazón, expresando el lema de la mano del Señor a la mano del hermano. Los círculos celestes que forman los colores argentinos. Y las 3 estrellas que nos llenó de alegría este año, destacando el esfuerzo, la constancia y el valor que tenemos que imitar en nuestro caminar. En la parte superior dice Octava Misión Nacional OFS y en la parte de abajo está escrito el lema de la mano del Señor a la mano del hermano. Destacado en la parte superior y en el centro, el lugar San Juan, año 2023. Y no pueden faltar en el logo, a los costados, a ambos lados, los logos de nuestra OFS nacional que nos engloba a todos y el logo de JPIC como servicio que acompaña a los hermanos en la misión. Esta misión que es de ustedes, de cada hermano, para gloria del Señor. Paz y bien. Bueno, y de esta manera nuestra hermana nos ha presentado el logo de esta misión y también vamos a comentar el lema, ¿no? Este lema que nació de la mano del Señor a la mano del hermano, queriendo expresar con este lema el llamado que nos viene haciendo el Papa Francisco de caminar juntos como hermanos. El ser hermano es nuestra vocación esencial como franciscanos. Ir al encuentro del otro que es mi hermano, pero ir al encuentro con Cristo, expresando ese amor con gestos, con las manos. Con las manos podemos abrazar, podemos acompañar, podemos cuidar, podemos sostener, podemos abrazar, podemos guiar y podemos servir al hermano.
que esta misión 2023 sea una misión con obras, ¿no? Con obras de amor que se exprese con gestos de misericordia y de ternura, más que un anuncio en palabras. Así que, bueno, ese es la expresión o lo que quiere expresar este lema: de la mano del Señor a la mano del hermano. Así que con este inicio vamos a continuar nuestro taller y le voy a dar la palabra a Marta y a Juan. Buenas noches, Bueno, hermanos. aquí estamos. Vamos a hacer la oración de San Damián, de la cruz de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, caridad perfecta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bueno, paz y bien, ahora vamos a compartir con ustedes la síntesis con Juan, la síntesis de lo que han ido poniendo en el grupo. Juan empieza, él tiene el primer deber. Oh, bueno, se me enloqueció la camarita, ¿no? Ah, Pero a ver, voy a apagar a ver si se recompone. Bueno, en el equipo de misión entonces sí repartimos tareas. Bueno, hicimos un breve resumen de lo que todos los hermanos han compartido en base a la consigna que nos había dejado la hermana Gabriela del taller anterior. Eh, Como idea fuerza nos pedía y como prácticas misioneras a ver qué se nos ocurría. Entonces la idea que más sobresale, o por lo menos lo que a mí me pareció que es la de acompañamiento, esto que decía Liliana recién, de hacerlo con obras, no tanto por ahí de palabras o de, sino así acompañar la del abrazo al hermano, a las familias visitadas. Más que presentar cómo es Dios, mostrar qué hace con el hombre, su relación con él. Misionar pacíficamente, amablemente, ser muy respetuoso del otro, eh, respetar su cultura, su historia, su realidad. También Etelvina nos compartió un video y de ahí, eh, bueno, muchas cosas rescatables, pero por ahí como resumen es que la idea está de que incluso pudiendo caminar en la dirección equivocada, Jesús viene a caminar con nosotros. Esto significa acompañamiento, es meterse en el camino, caminar con el hermano. La misión es una escucha atenta, sin críticas ni juicios. Es, en conclusión, compartir la vida llevando el amor de Dios y María. Mantener la idea de diálogo profético, interpretando que el profeta es el que trae el mensaje, el que anuncia dialogando. Tener en cuenta el pasaje bíblico de la samaritana también, que desde los conocimientos y la fe de ella, Jesús le aporta la buena nueva, le da su mensaje. Otras ideas es de salir al encuentro de los hermanos para compartir el don del encuentro con Cristo. También nos decían que es el hecho de ser iglesia lo que nos lleva a ser misioneros, evangelios vivientes al servicio de la palabra de Dios y de los hermanos. Siempre tener presente que Jesús vive en nosotros y se irradia al mundo a través de nuestra vida, de nuestras obras y palabras. Como prácticas misioneras, nos decían para tener en cuenta de conversar sutilmente respecto a creencias de la zona, ver estampas, estar atentos a figuras que puedan haber en las casas que visitamos. Como dice San Francisco, predica el Evangelio con tu vida y usa las palabras solamente cuando sea necesario.
También nos proponían la oración comunitaria al inicio de la jornada y al fin de la misma. También de invitar a realizar una oración en cada casa que visitamos. Recorrer sin juzgar, escuchar y dar testimonio con hechos, no con palabras. Esto se repite bastante, digamos. Reflexionar a cada instante que no somos el centro de la misión, sino que es Dios. Por ello ser humildes, servidores, alegres y solidarios. También proponen hacer una breve investigación hacia el lugar de misión, la lengua, costumbres, comidas, etc. Que esto, bueno, será motivo también de los próximos 2 talleres. Ser simples instrumentos como Francisco, estando seguros de que Jesús nos acompañe. Dejarnos misionar para que junto al hermano visitado descubramos que Dios existe y no nos abandona. Está en todo y en todos. También nos dicen, durante el retiro previo, profundizar internalizando, por ejemplo, la vivencia de la alegría en Cristo, el respeto por la libertad de todo ser creado, la humildad, la suavidad en las maneras y la actitud de escucha. Esto por un lado, ahora le paso la palabra a Marta para seguir con este resumen. Bueno, ha habido muchos temas que se repiten, más o menos vamos a tratar de sintetizar los nuevos aportes. Es muy importante dentro de las resonancias estas de qué es misión y de las resonancias del texto, que recordemos que vamos en anuncio del Evangelio, pero de un Evangelio reinventado. Eso está muy lindo, ¿no? Que atienda a la diversidad de la humanidad. Comprender el Evangelio, eso han rescatado los hermanos del texto, comprender el Evangelio, vivirlo de nuevo, reinventándolo en cada situación. Y como una respuesta a la interrogación de la vida presente. Y bueno, habla de que la misión franciscana, como hablaba Juan, de la humildad, de la necesidad de eso, y de desarraigarnos, despojarnos, desinstalarnos de la seguridad. O sea, ser servidor, ser puente con Jesús, bueno, lo que ya hablaban de la sonrisa, la amabilidad, el diálogo, mostrar la misericordia y la fraternidad, y que no nos olvidemos que somos puente con Jesús. El hermano es tierra sagrada, es Jesús vivo. Y bueno, importante transmitir la alegría, ¿no? Ese también ha sido un punto muy lindo, de que Jesús es amor y en el hermano. Y después ha habido un aporte también muy interesante que habla de que somos discípulos misioneros en una América Latina multicultural, plurilingüe y con grandes injusticias sociales. Entonces propone justamente buscar un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Y repite las frases que nos dicen en el texto: nunca los dejemos solos. Bueno, como Francisco, predicar con la vida, y si es necesario usemos las palabras, y evangelizar defendiendo a los pobres, a los humildes, con una sonrisa, una iglesia en salida. No podemos callar lo que hemos visto y oído, y confiando en Jesús y su palabra, o sea, estar en una confianza, ¿no? Y después habla de algo muy interesante, que es, bueno, de la misión en un encuentro con Jesús, en el diálogo, pero de ir despojándonos de los prejuicios. Eso me parece que también es muy, muy interesante en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y que nos va a tocar unas etapas difíciles en la misión. Es un llamado a todo bautizado. Jesús y el Espíritu Santo hacen el envío. La misión es anunciar el reino. Ahí también en el texto me ha resonado mucho que el Espíritu Santo es el reino de Dios, que nos ilumina y nos invita a ser instrumento de paz.
Y bueno, la otra aporte que hay es de predicar con nuestra vida y también en nuestras familias. Y compartir el don que hemos recibido. Eso de las resonancias. Después voy a leer otra muy linda al final que sintetiza bastante. Y en las prácticas, bueno, es muy parecido a lo que plantea Juan, ponerse en camino, preguntar al otro, dialogar, ubicarnos sin prejuicios, sin interrumpir, escuchándolo con sencillez, hacer oraciones cuando se los invita. Si no nos reciben, seguir de largo sin problema. Siempre invocar al Espíritu Santo y dar al hermano justamente la palabra que uno ha recibido y que comparte, ¿no? Del hermano la palabra y la confianza en Dios. Eso también me parece interesante, que repartamos esperanza, ¿no? Es el planteo. Bueno, y de compartir, dialogar, rezar, entregarnos. Se habla también, ha sido un punto importante, el tener compasión, ¿no? Hacer hermanos para conducirnos a la conversión de los hermanos, pero con un respeto, con empatía. Después se propone crear espacios comunitarios y crear encuentros comunitarios. Es un poco el planteo que se comparte, ¿no? Trabajar con la fraternidad misionera, con el hermano, conocernos, compartir, dialogar, rezar. Bueno, y en la misión, lo que hemos hablado de respetar las creencias de todos, entregar material que se lleve, anotar las intenciones para la misa, los enfermos, los horarios. Y otra cosa interesante es que al finalizar hagamos la restitución al Señor, ¿no? Entregar lo vivido al Santísimo, guardar en el corazón los testimonios y en todo momento recordar que nuestro testimonio y presencia podría ser el único evangelio que estas personas vayan a ver. Y aquí la hermana Ana María nos ha compartido también el texto de Bartolomé de las Casas, que está también muy interesante la resonancia que plantea, ¿no? Que nos recuerda cómo Dios actúa en medio de la humanidad y por lo tanto se nos invita a actuar con los demás. Y cita lo que dice San Agustín, que las casas decía, hay muchos que piensan y no creen, pero que todo el que cree piensa. Entonces, por consiguiente, es necesario que se convenza con razones el entendimiento de quién ha de ser instruido en la fe y religión cristiana, que por reflexión e investigación les parezca bueno y útil adherirse y asentir a una parte concreta. Resalta la importancia de la libertad, que la violencia no va a llevar a una conversión y que se necesita tiempo, tranquilidad, sosiego, para compartir y para el poder misionar, ¿no? Evangelizar. Eso es lo que hemos sintetizado de lo que han compartido en el grupo. Como ven, siempre la suma de los hermanos hacen el hermano perfecto, como decía nuestro padre Francisco. Y bueno, no sé, tenemos exactamente 4 minutos para que alguien diga algo si algo quiere agregar. Así que bueno, si alguien quiere agregar algo, abre el micrófono, lo dice y seguimos. Después que a las 20:30 se viene la segunda parte. Como ven, no ha sido examen escrito, ¿no? Hemos sido muy buenitos. La próxima ya es examen y el que no hace sí paga el asado allá en San Juan y si no va, manda en el CBU. Mira que asado ya es mucho. Bueno, vamos a pedir un arroz nomás. A ver, ¿nadie quiere hablar?
Una multa. Bueno, y bueno, esa es la multa, sí. Vamos a hacer algo. Una pizza. Ahí nomás, quedamos en la pizza. Bueno, parece que estamos todos callados. Gaby, listo para escucharte. Mira, nos has callado los Genial. franciscanos, eso es mucho, ¿eh? No, pero muy bueno. Muchísimas gracias a Marta y a Juan por esta síntesis. Y quedé admirada sobre todo de lo último que expusiste. Decías que algunas hermanas habían comentado esto. Lo último que evidentemente es del Sí, Ana trabajo de María Bartolo. Gatica lo ha puesto. Eh, Felicitaciones, felicitaciones, porque la verdad que, bueno, yo tengo como, no sé si un prejuicio o tantos años de estar en la formación, y en general se lee poco, los católicos leemos poco. Bueno, esta hermana Ana María, no sé si está acá, está presente en el encuentro, pero evidentemente ha leído, porque ha rescatado partes muy ricas eh, de un texto del siglo XVI, por más que yo después lo retrabajé, pero digamos, es muy interesante. Imagínense que lo que Marta leyó, las últimas partes que dice que lo ha compartido Ana María, ¿no? Que, ¿está bien, Marta? sí, Ana Eh, María es. No es está ahora, me del parece. primer tratado de misionología en América Latina. O sea, esto de tomarse tiempo, de respetar mucho la libertad del otro. ¿Se acuerdan que fundamentalmente, imagínense que Bartolomé de las Casas estaba discutiendo con Ginés de Sepúlveda y otros que decían que no, que había que para realmente que aprendan, ¿no? Tenían que ponerlos en la encomienda, o sea, tenían que reducirlos en su libertad. Y Bartolomé de las Casas va a defender que el único modo es el pacífico, es ese de tomarse tiempo, como decían ustedes, de la escucha, ¿no? Y fundamentalmente el respeto de la libertad, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias por todos los que trabajaron, por todos los que respondieron, gracias por todos los que leyeron. Y Gaby, una sola cosita, había un hermano que sí, ha planteado que puede ser el planteo de varios, porque hay muchos hermanos que no han participado en otras misiones y que planteaban, bueno, ciertos temores, ciertas dudas también bien, en cómo se va a trabajar, ¿no? Así que bien. bueno, eso compartirles de que es normal y que nos va a ir bien, diría Juan recién. No, y que además los Es- próximos talleres van a ser como más concretos, tanto con respecto a la realidad de San Juan como a lo mejor más concretos en la organización y demás. ¿O te sí, referías a genial. eso, Marta, o qué otros temores? Sí, sí, Que si son calculo un que es temores eso. más de las misiones para plantearlo, Sí, pero eso era lo que planteaban. claro, O sea, de en los que próximos talleres van como que a nunca después, habían tenido una experiencia y ajá, bueno, ¿qué nos pasa? Sí, pero es eso es lo que podemos compartir, los que hemos estado, que es una experiencia que transforma y que hablábamos con vos, lo que nos llena de alegría, ¿no? O sea, ujú, de que nos llena de felicidad a los que misionamos, tal es así que cuando empezamos a ir ya no queremos dejar de ir más. ujú, exacto. Bueno, porque fundamentalmente, a ver, y acá retomando lo de los talleres, la misión es fundamentalmente encuentro. La misión es esta pasión por la comunicación. No lo vi, no lo escuché como resonancia de las ideas fuerzas, pero entonces yo lo quiero volver a plantear. La misión como esta pasión por la comunicación, esta pasión y esta alegría por el encuentro, ¿no? Y el encuentro implica todo lo que ustedes fueron diciendo, desde la humildad, la escucha, el respeto a la libertad del otro,
esto que decían muy bonito, ser muy observadores de las imágenes, de las costumbres. Hoy vamos a ahondar en este tema de la cultura. Van a ver que vamos... Bueno, y a ver, yendo desde el primer taller a este que es el tercero, nosotros hicimos, como recordando un poco para los que participaron, el 3 de marzo tuvimos el primer taller que era Historia y Evangelización en América Latina. Fuimos desde lo más lejano y vamos a ir acercándonos a lo más concreto, que es a lo de San Juan. Y fuimos, no sé si se acuerdan, de la presencia de los primeros franciscanos en América Latina, con la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, o sea que quiere decir que las primeras escuelas indígenas, miren, tienen que sentirse súper orgullosos de pertenecer a esta familia que además de tener más de 800 años, no sé si todos tenemos esta conciencia. Hoy que las cosas, bueno, se usan y se tiran, imagínense, ustedes pertenecen a una familia que tiene más de 800 años. Y como si todo eso fuera poco, en el siglo XVI, 15, 16, ¿no? O sea que ya van 500 años más. Una de las primeras escuelas para indígenas viene de ustedes, de los franciscanos. Y también estuvimos viendo, incluso hoy, si ustedes ven las novelas, miren, algo tan mexicana, van a ver que Guadalupe está presente en todos lados. Bueno, hasta esa resonancia, el relato náhuatl de la Virgen de Guadalupe, o sea, el que transmitió de generación en generación, eran estos exalumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Para decir, pertenecen a una gran tradición. Y esto es muy bello. Y miren cómo el espíritu actúa. Después que empecé con ustedes los talleres, los laicos dominicos me llamaron para otros talleres con ellos, ¿no? Y digo, bueno, esto es del espíritu, porque la verdad no es que yo lo organicé o se me hubiera ocurrido. Así que estamos en paralelo trabajando con ellos también. Y casualmente en el primer taller no solo presentamos como estos primeros franciscanos en América Latina, sino también la primera comunidad de los dominicos, que una voz profética como la de Montesinos, Pedro de Córdoba, Bartolomé de las Casas, que levantan la voz para defender la dignidad de bueno, los pueblos originarios. En ese momento no se llamaba así, pero hoy, no como eran, bueno, los pueblos indígenas, ¿no? Llamémosle con el mismo significado, aunque algunos le cambian esto, indígenas, aborígenes, originarios, ¿no? Pero sabemos a qué nos referimos. Bueno, entonces, el primer tema es darnos cuenta que pertenecemos a una tradición misionera y que nos enraizamos ahí. Y que, como decía Marta, reinventamos, o el espíritu nos ayuda a reinventar el Evangelio porque se actualiza siempre, siempre. No es lo mismo como lo predicaron en el siglo XVI o en el siglo XII, Francisco y Domingo, al XVI los franciscanos y los dominicos, a hoy en el siglo XXI. Ese fue el primer taller. El segundo taller, el tema fue la evangelización como misión de la iglesia. Casualmente uno de los grupos decía, podemos pertenecer y hacer y organizar esta misión porque somos parte de la iglesia, y sí, y estuvimos trabajando cuando decimos misión que estamos entendiendo. Y para eso fuimos a los evangelios sinópticos y después nos quedamos más en el evangelio de Juan, con el texto de Juan 1, después Juan 4, que es lo de la Samaritana, porque veíamos que hay como un paradigma de la misión que nos gusta o que la queremos subrayar, que es la misión como diálogo profético. Llegamos más o menos ahí y trabajamos en concreto, trajimos el de único modo, que es el Tratado de Misionología, para decir cómo seguimos entendiendo la misión como este diálogo
este diálogo profético que por lo tanto respeta la sacralidad del otro, ¿no? Bien. Y ahora queremos dar un pasito más. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo? Este taller es para ustedes, así que si alguien quiere preguntar algo, si no, vamos dando otros pasos más. ¿Estamos bien? Bueno, a ver, sí. Joana, ¿me ayudas cualquier cosa que surge, ¿no? De comentarios o eso. Perfecto. Bueno, vamos a presentar pantalla. Ahí Laura Escudero levantó la mano. Ah, bueno, a ver, antes de presentar pantalla, entonces. Buenas, ¿cómo andan? Es Hola, que Laura. recién estaba escuchando que se hablaba mucho de reinventar el Evangelio y a Ujú. mí me parece que esa palabra no me suena tanto como recrear, Bueno, porque el Evangelio es el Evangelio siempre, simple y tan cortante como el Evangelio. Eh, genial. Entonces, me parece que es recrear la forma en que nosotros transmitimos el Evangelio o Sí. lo damos a conocer. Ujú. Sí, sí, me parece genial y yo creo que acá tenemos que prestar atención al Espíritu Santo. Ustedes lo decían. ¿Y esto qué significa? Que el Espíritu trabaja en la historia, en la realidad, en lo cotidiano. Entonces, estar muy atentas por dónde hoy se da este seguimiento a Jesús, porque ¿qué es el Evangelio sino la gran buena noticia de Jesús de Nazaret, ¿no? En estos días leía que no hay Cristo sin Jesús, o sea, Jesucristo, Jesús de Nazaret, de la Galilea, que es el Cristo, Jesucristo. En realidad la palabra Jesucristo es una frase, Jesús es el Cristo. Y nosotros, como bien rescataban ustedes, somos discípulos misioneros de Jesucristo, ¿no? Pero esto no es algo que se repita así sin más, sino estar muy atentos a lo que el Espíritu va creando. Por eso está bien, Laura, no hay ningún problema de que sea recreando. A mí me suena bien, no hay ningún problema. Y que Pero sí, también creo que es recrearlo también en la vida de nosotros para sí, poder darlo. claro, lo primero, lo primero. Sí, sí, claro. Bueno, entonces, dicho esto, podemos dar el otro paso, ¿sí? De seguir ahondando entonces en qué vamos entendiendo por misión. ¿Tienen ya la pantalla? ¿Lo pueden ir viendo? Sí, ya ¿Sí? se ve. Bueno, perfecto. ¿Misión para qué? Esta sería la pregunta, ¿no? ¿Misión para qué? Hasta ahora estuvimos diciendo qué entendemos por misión, como esta pasión por la comunicación, este diálogo profético. ¿Para qué? Uno se podría preguntar para transformar el mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Esta va a ser la pregunta. Y quiero subir porque a ver. A partir de los cambios que se van produciendo en el mundo y en la teología, podemos hablar de 7 dimensiones en la misión. 7 dimensiones que pueden ir respondiendo a esta pregunta, ¿misión para qué? La primera es como dar testimonio. Hay cristianos que en los países que se les tiene prohibido hablar, ¿no? Sí, o predicar. Hay lugares y otros que lo hacen por opción. Qué sé yo conocí
a las Hermanitas de Jesús, que siguen el carisma de Carlos de Foucauld. Y ellas dan testimonio de este Jesús pobre, de este Jesús de Belén, de Nazaret, muchas veces yendo a las cosechas de la papa, del algodón, siendo empleadas domésticas y cuidando enfermos. La misión para ellas es dar testimonio de la amorosidad de un Jesús pobre. Doy ese ejemplo, después ustedes van a ver que en el trabajo en grupo van a tener que pensar como ejemplos de estas dimensiones. ¿Dónde está esto de la misión como testimonio? Y muchas veces un testimonio silencioso. Aquí no sé si leemos, pero Evangelii Nunciandi número 21, es el documento del Papa Pablo VI, Evangelii Nunciandi, uno de los grandes documentos del postconcilio. Y ad gentes, ven bien EN21 y AG12, ¿se ve bien? Sí, sí se ve AG bien. significa ad gentes, el documento del concilio sobre las misiones, número 12. Entonces la misión como testimonio, muchas veces un testimonio callado, silencioso, pero que es vivencia de Jesús de Nazaret, de Jesús, del seguimiento de Jesús. Después una pastoral misionera, es otra de las dimensiones. Iglesia, tu vida es misión. Una iglesia sacerdotal, profética, al servicio del reino. Una iglesia como comunidad de iguales, ¿no? Esto de, si somos comunidad, sí o sí tendríamos que ser una comunidad misionera. Hoy el Papa Francisco habla una iglesia en salida. La verdad que muchas veces nuestra iglesia, yo cuando hablo de iglesia hablo del pueblo de Dios, hablo de las comunidades, hablo de las parroquias, de las comunidades educativas, ¿ok? Necesitaríamos más imitar a nuestro corazón, ¿no? Que sístole y diástole, ¿no? Comunión, común, unión, y como hace el corazón. Después se abre y eso permite que la sangre vaya por todo el cuerpo. Yo creo que la iglesia ha sido muy poco misionera. O sea, las congregaciones y órdenes religiosas misioneras, pero ahora, gracias a Dios, un gran signo, esto de que la fraternidad franciscana se tome un tiempo, se prepare para ir a otro lugar, bueno, bendito sea Dios. O sea, ha escuchado esto de que si sos iglesia, no podés no ser misionero. O sea, si sos iglesia, sos una iglesia en salida. Esta es otra dimensión. Solamente porque sos una comunidad eclesial. Ahora, pregúntense, si todas las parroquias que ustedes conocen, si todas las comunidades que ustedes conocen, si todas las fraternidades son misioneras. Y para esto le voy a leer un texto de Aparecida, para eso voy a dejar de compartir y comparto de nuevo, a ver si me sale, muy bien. Hasta acá se va comprendiendo, yo voy a ir dando citas de documentos y después cualquier duda ustedes me lo preguntan, ¿no? Estábamos diciendo esta iglesia que si es iglesia, por naturaleza es misionera. Ahora, la cantidad de décadas, siglos que ha pasado en que el gran laicado, o sea, el gran pueblo de Dios, no tenía mucha conciencia de que por ser iglesia, por naturaleza es misionera. ¿Es así o yo estoy exagerando? Soy un poquito exagerada, pero digo, ¿ustedes creen que todos los bautizados tienen conciencia de que por ser bautizado es misionero? Bueno, les cuento que es así. Y si no, ahora les muestro el documento de Aparecida para decir uno, pero ya el Concilio Vaticano II dice, la iglesia por naturaleza es misionera. Les muestro ahora un texto que ya lo trabajamos la otra vez. Che, Sebastián, yo no sé cómo sacar
las fotitos de ustedes, o sea que yo veo a ustedes y no puedo leer el texto. Bueno, no importa. Ah, ya los pude subir, lo pude Arriba, subir. donde dice Eso, View, a la derecha y arriba de tu esa. pantalla, ahí elegí Speaker solamente. Y te vas a quedar con una... Está bueno. Bueno, ahí está. ¿Ustedes lo pueden ver o Sí, todavía no les apareció? está, ya Sí, está. sí, bien, ahí. Perfecto. ¿Alguno puede leer este texto? Porque yo quisiera, el documento de Aparecida es el de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que el redactor, o sea, el presidente de la comisión de redacción de Aparecida fue Bergoglio, el Papa Francisco, ¿sí? ¿Alguno de ustedes puede leer este texto? En voz alta, obvio. Yo lo leo si querés. Perfecto. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el continente, que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo. La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. Juan 17:21. ¿Qué les parece este número? Anótense, documento de Aparecida, si ustedes lo googlean y ponen el número 362 se le va a aparecer y todo el documento lo encuentran en internet, por supuesto. ¿Qué les parece este número? Primero, que fíjense que este número termina diciendo lo que ustedes mismos decían. En la misión tenemos que garantizar espacios de oración en las casas, de oración comunitaria nuestra, de los misioneros. Bueno, eso total coincidencia. Pero a mí lo que me llamó la atención de este número es esto de necesitamos una gran misión. Ellos hablan de todo el continente, pero bueno, nosotros estamos hablando en nuestro país, en concreto en San Juan, y que dice convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Esto me pareció impresionante, convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Imagínense que cada bautizado, incluso dice cada bautizado, ¿quién es un discípulo o discípula? O sea, alguien que sigue el camino de Jesús. Y siguiendo el camino de Jesús se hace misionero o misionera. Díganme, ¿ustedes sienten que nuestros católicos, ni hablemos, después ya vamos a avanzar, espero no quedarme tanto, tengo que avanzar a otras cosas, pero díganme alguien que abra su micrófono y sienta, ¿ustedes sienten que los católicos, por el hecho de ser bautizados, ya tenemos esta conciencia de ser discípulas de Jesús y misioneras de Jesús? O yo estoy una viejita ya protestona. No, yo creo que Me- no. ah, bueno, yo estaba pensando en eso. Me parece que también me acuerdo de una formación que hemos compartido, Gaby, que también se apela mucho en la misión, a la vida como misión, como misionero, a la creatividad, que por eso Mm, decide no esto de como que ha salido el debate antes,
de esto de como algo como rehacer el evangelio, creo que se dijo, Mm, sino de que reinterpretar el evangelio al tiempo de ahora. O sea, creo que exacto. por ahí es como que nos falta mucha creatividad en la vida cotidiana, de decir cómo llegamos a esos lugares donde capaz que, no quiero generalizar, pero capaz que la iglesia no está llegando, o el Gen- mensaje, o ese Jesús resucitado no está llegando. Bueno, se habla de los pobres comúnmente, creo que la teología toma eso, o sea, los pobres, pero bueno, ¿quiénes serían esos pobres hoy? Y no hablo de decir, bueno, usemos el evangelio como nos quede más cómodo, sino hablo de decir, bueno, ¿quiénes nos están necesitando ahora? Me parece que soy autocrítica, ¿no? En esto soy autocrítica y creo que sí falta esa creatividad de que, bueno, nuestra fe nos hace vivir de otra manera y en cómo lo hago llegar a los demás, ¿no? No es esto de meter de la Biblia como, a mí me ha gustado que compartan en el grupo esa parte del único modo, porque la fe es como que no se impone, ¿no? Es el mismo Dios, es un don y es una tarea a la vez. Entonces, me parece que como que nos falta mucha creatividad y a la vez también conciencia de quiénes somos. Genial, gracias Angie, porque además fíjense que la que está hablando es una mujer joven, ¿no? Y la palabra está muy linda, creatividad, es verdad. Y un fruto del espíritu, casualmente, tiene que ser esa creatividad, es esa creatividad. Y Angie me ha facilitado este diálogo que tiene Francisco con los jóvenes del mundo, porque eran de distintos lugares. Y miren la creatividad de Francisco, es impresionante. Si ustedes ven ese reportaje que se llama Amén, ¿no? Es impresionante porque dialoga con una diversidad de jóvenes de distintas culturas, credos, incluso jóvenes que se dicen que no son creyentes. Bueno, ¿qué creatividad tenemos los misioneros franciscanos? Ponele, vamos a decirlo ahora para concretarlo en ustedes, pero digamos, los jóvenes, los misioneros hoy. Bien, damos otro pasito más. Ah, sí, Liliana, ahí una levantó la mano, ¿no? Sí, yo no sé si se escucha bien. Sí se escucha, Bien, perfecto. a mí lo que me llama la atención de esto, de salir a misionar, es que muchas veces no sabemos escuchar. Entonces, me parece a mí que sería importante como ahondar en qué es lo que es la escucha. Y por otro lado, me gustaría que cuando salgamos, si Dios quiere, que no se sienta como un adoctrinamiento, sino hacerle sentir de alguna manera la trascendencia, esa experiencia de sentirse amado. Eso. Precioso, Liliana, precioso. Sí, por favor, que nuestra misión no sea un adoctrinamiento. Totalmente de acuerdo. Precioso. Precioso las dos dimensiones que dijiste, la de la escucha y que no sea un adoctrinamiento, sino un acto realmente amoroso. Gracias, Liliana. Bueno, damos un pasito más, seguimos. Entonces estábamos viendo, ahora trato de presentar pantalla, ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Estábamos en esta, ¿sí? ¿Lo están Sí, viendo? ahí se ve. Sí, sí. Perfecto. Entonces veíamos la primera dimensión, esta misión testimonio, muchas veces silenciosa, ¿no? Una pastoral misionera, esta iglesia que por naturaleza es misionera y está llamada a que cada bautizado sea un discípulo misionero, desde esa creatividad, como decía Angie, una nueva evangelización o evangelización incultural. Este es un término de la teología, es un paradigma
misionológico, este tema de la inculturación, que es lo que vamos a intentar llegar hoy a trabajar. Todo el desafío para América Latina, que ustedes lo tomaban del texto, esta América Latina multicultural, plurilingüe, ¿no? Con una riqueza que no solo América Latina, sino también nuestro país. Ojalá en los próximos encuentros tengamos esa riqueza, esa diversidad de San Juan, ¿no? Con su especificidad cultural. Bueno, entonces dice, todo el desafío para América Latina de corregir las deficiencias de la primera evangelización. Ese D significa Santo Domingo. Así como hay un documento de Aparecida, hay un documento de Puebla y un documento que se llama de Santo Domingo, que fue de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y ahí los los obispos, ¿no? Los obispos reconocen las deficiencias de la primera evangelización. Yo cuando hablé de la primera comunidad franciscano y dominico, resalté más como los logros, ¿no? Pero sabemos que la colonización y la primera evangelización tuvo muchas deficiencias. Y por lo tanto, estas las tenemos que ir reparando cuando hablamos de una nueva evangelización, y por eso un trabajo es esto de la inculturación, que ahora voy a explicar qué es, y fortalecer el surgimiento de las iglesias autóctonas. Por ejemplo, comunidades indígenas, negras, catolicismo popular. Y acá la encíclica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que tiene unos números excelentes sobre este tema de la evangelización inculturada. Cuando decimos inculturación, ¿qué estamos diciendo? Bueno, voy a tratar de ahora explicar esto de la inculturación. ¿Alguno de ustedes estuvo manejando esta terminología, este término, qué es inculturación? ¿O qué sospechan? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué puede ser la inculturación? Sí, dice Alejandra, pero tu nombre es... Pedro. Pedro. Sí, el documento de Puebla no habla, Gaby, sobre aculturación e inculturación, en el Perfecto. sentido del respeto. La aculturación es como imponerle al otro, y la inculturación como que yo respeto, digo, yo te digo el Evangelio en todo caso, pero respeto la cultura del otro, digo. Bien. Pero eso, me acuerdo de eso un poquito, digo. Che, bueno, yo quería presentarme por falta, digo, lo que yo no voy a participar de la misión de San Juan porque recién estoy integrándome a la OFS. Tengo toda mi vida en una comunidad franciscana capuchina, ¿ah? O sea que estoy en el tema, pero recién ahora estamos refundando la OFS en la parroquia nuestra, que es en Villa Gobernador Galvez, Santa Fe. Ah, mira vos. Se Estamos había, cerquita. sí, se había disuelto por conflictos muy nimios, digamos, muy pobres, y ahora estamos varios hermanos tratando de refundar la OFS. Bien. Así que, bueno, me siento muy cómodo acá porque yo quería antes que me siento cómodo porque acá entendemos esto de no somos cristianos, sino discípulos y discípulos misioneros, digamos. A veces me duele porque en la parroquia o en una familia, digo, uno viene de familia muy cristiana, tíos curas, monjas, y digo, y a veces mi familia no entiende esto, digo, de ser discípulo, que es un término mucho más profundo de ser cristiano. Me parece que es un proceso, ¿tá? Y encima, además, misionero, donde estoy, yo soy misionero, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad. Tal cual. Dale. Tal cual. Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por inculturación? Vamos a intentar detenernos acá.
A ver, ¿lo ven ahí? Sí, sí se ve. Bien. Un paradigma, entonces la inculturación, un paradigma teológico pastoral. Primero, el tema de la inculturación tiene dos raíces, cultura o culturas, porque siempre son culturas, diversidad de culturas, y después vamos a ver lo que significa inculturación. Con la palabra cultura se indica la manera particular como en un determinado pueblo se cultivan la relación con la naturaleza, la relación entre los mismos seres humanos y con Dios. Es el estilo de vida común que caracteriza a los diversos pueblos. Por eso es que se habla de pluralidad de culturas. El documento de Puebla, como bien decía Pedro, ya define qué entendemos por cultura. Ojo que hay miles de definiciones de cultura. Para el paradigma de la inculturación, lo que se usa es el concepto integral de cultura. ¿Qué entendemos por cultura desde el documento de Puebla? El modo particular como en un pueblo los hombres cultivan, ahora diría ya los varones y las mujeres, los seres humanos, cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismo y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel verdadera y plenamente humano. Es el estilo de vida común que caracteriza a los diversos pueblos, por ello se habla de pluralidad de culturas. Este es un concepto integral de cultura, porque hay otras definiciones. La cultura es una herencia y una tarea colectiva, o sea, la heredamos, pero a su vez la seguimos cultivando. Por eso cultura viene de cultivo. En ese ecosistema histórico, los subsistemas adaptativo, asociativo e interpretativo. Explico esto. Por ejemplo, conozco la cultura de un pueblo a través del subsistema adaptativo. ¿Qué sería? El modo de producir, de relacionarse con la naturaleza, por ejemplo. Y ustedes me dirían, ¿y qué tiene que ver esto de la cultura? Yo viví en el altiplano peruano, a 4.000 metros de altura. ¿Cómo el pueblo aymara y quechua se relaciona con el lago Titicaca, por ejemplo? O cómo se relaciona con la tierra, cómo reza antes de sembrar la papa, cómo cultiva. Es un modo totalmente diferente como lo hacemos en Santa Fe, o cómo son las relaciones sociales, políticas, cómo es la visión de mundo, la interpretación. O sea, cultura no es solo el folclore, una danza, o cuando alguien dice, ay, ¿por qué esta es una persona culta? Ah, porque tiene estudio. No, todos los seres humanos pertenecemos a una comunidad, a un pueblo, por lo tanto, todos los pueblos tienen culturas. Cultura, por lo tanto, en el mundo hay culturas. Porque siempre es un modo particular que un pueblo tiene de cultivar su relación con los demás, con la naturaleza y con Dios. También hace a la cultura esto de los diferentes niveles o registros de la realidad, lo real, lo simbólico, lo cognitivo, lo imaginario, lo afectivo. Por ejemplo, el mundo simbólico, las leyendas, los mitos, ¿están relacionados o son interdependientes entre sí unos con los otros? O sea, por eso se habla de un subsistema, de sistemas, porque todo este mundo hace a una cultura. Por lo tanto, cuando hablamos de inculturación tenemos que ir a la raíz, y la raíz es cultura y in. ¿Qué significará esto? Ese in, porque cultura ya lo vimos. In está diciendo una analogía, o sea, una relación con el gran misterio de la encarnación. Ese in significa el misterio de la encarnación. Esa presencia cristiana
en los contextos socioculturales e históricos de los pueblos. Entonces, la inculturación, a ver si acá, sería el derecho que toda comunidad local tiene de encarnar el Evangelio en su cultura. Lo que decía Pedro, no solo respetar la cultura del otro, sino el derecho que cada comunidad local tiene de encarnar el Evangelio en su cultura. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué a Santiago del Estero y vivía en el monte de Santiago y descubrí al Señorcito de los Milagros que recorría las comunidades, y no solo el Señor de Mailín, también iba a las... Es el derecho que tiene la comunidad santiagueña, ¿no? De encarnar el Evangelio en su cultura, con sus tradiciones, con su lenguaje, con sus ritos, con su... ¿Se entiende? Y en una metodología misionera en estrecha vinculación con los misterios centrales de la fe, porque la encarnación es un misterio central. La inculturación, antes de ser una cuestión de eficacia y autenticidad misionera, es una cuestión antropológica y un derecho humano por parte de los pueblos que acogen el Evangelio. Bueno, no, y después voy a explicar interculturalidad, ahora no, me quedo con inculturación. Entonces, imagínense, después de vivir en Santiago del Estero, fui al altiplano peruano, a 4.000 metros de altura en el altiplano, y era profesora de teología en el seminario donde 40 quechuas y aymaras se estaban formando para ser sacerdotes, más hermanas laicas, misioneras también. Y ahí el derecho que tenía esta iglesia del sur andino, en concreto de la prelatura de Ilave, de la prelatura de Juli, pero en concreto yo estaba en Ilave, de encarnar el Evangelio en su cultura. Yo, una blanca, argentina, imagínense las diferencias culturales. Mis hermanas quechuas y aymaras, y de hecho, bueno, siguen siendo cristianas, pero evidentemente no es fácil esta relación cultural. No sé si me hago entender. Entonces, cuando vamos a, claro que sí, cuando llegamos a San Juan, el primer paso es lo que decía Pedro de este respeto, pero más aún, nosotros tenemos que fomentar, alentar a que expresen la fe en sus rituales, en su simbólica, en sus cantos, en su modo de organizarse. Por eso el derecho que tiene cada iglesia, y imagínense, he estudiado en Brasil y he visto cómo no se respetaba muchas cosas, pero podría dar muchos ejemplos, pero no quiero, de cómo, por ejemplo, la cultura negra, ¿no? y los sujetos de las culturas negras no han sido respetados muchas veces en nuestras iglesias, porque parecía que había un único modo ahí mal usado de la evangelización, que era la que venía de Europa o de los blancos. Bien, ¿sigo? ¿Puede ser? Volvemos. Estábamos en las dimensiones, ¿se acuerdan? De una nueva evangelización inculturada. Este ya lo vimos. Cuarto, reevangelización con los no practicantes. Puede ser en países de antigua tradición cristiana, que si yo pensemos en Europa,
La Redentor Missio es un documento de Juan Pablo II sobre la misión, y él habla de esto, él viviendo en Europa, siendo europeo, un polaco, ¿no? Vivir mucho esto de una antigua tradición cristiana, pero que ya muchos no practican. Pero nos puede pasar en Argentina también, o sea, no sé, pero lo que me pasa en mi familia, mis sobrinos ya no son practicantes. O los destinatarios pueden ser migrantes del campo para la ciudad que perdieron sus raíces. ¿Cuántos de nuestros migrantes, qué sé yo, no sé, santiagueños, tucumanos, etcétera, etcétera, catamarqueños que van a Buenos Aires y ya sus costumbres, sus raíces pierden, ¿no? Pero a veces puede ser también la misma secularización que atraviesa nuestras ciudades. Otra de las dimensiones de la misión ecuménica con los cristianos no católicos, y acá, ojo, lo que dijo Liliana, no adoctrinar a nadie. La misión ecuménica no quiere decir que yo voy a convertirlos en católicos. La misión ecuménica que mira adintra a la unidad de los cristianos, todos somos iglesia en Cristo, evangélicos, luteranos, metodistas, pentecostales, católicos. O sea, todos conformamos la iglesia de Cristo. Puede a destra sumar fuerza en las grandes cuestiones no confesionales que hoy atormentan a la humanidad. Por ejemplo, la paz, la justicia, la diversidad cultural, nuevo orden mundial, la ecología, las futuras generaciones. Yo he conocido metodistas y católicos trabajando muchísimo por justicia y paz. Entonces, no es que la misión ecuménica voy a convertir a los metodistas en católicos, sino cómo unimos esfuerzos entre cristianos de diferentes denominaciones para trabajar por algo común, como puede ser la justicia y la paz. Otra de las dimensiones, el diálogo interreligioso. El Papa Francisco en ese sentido, él ya tenía todo un camino con musulmanes y judíos, por ejemplo, pero también el diálogo interreligioso con las religiones de nuestros pueblos. Por ejemplo, el pueblo mapuche es muy celoso de sus tradiciones, entonces yo no tengo por qué irlos a convertir en católicos. O sea, el tema es diálogo interreligioso. La finalidad del diálogo entre las religiones no es proselitista o de competición, sino que a partir de la complementariedad y profundización del mismo, enriquecer el propio camino. Me permite ser más y mejor religioso. Esto es muy importante, muy importante. Cuando yo, ¿cómo digo? Voy ahondando en mi identidad, no tengo por qué convertir al otro, pero sí soy capaz del diálogo interreligioso. Y después la misión adyente con aquellos que no creen en Dios. Esa entrevista de Francisco con los jóvenes es tan genial. ¿En qué sentido? Él no pretendía en ningún momento a los varios que dijeron que no eran creyentes, decir que los iba a convertir, ¿no? En la Redentoris Missio, que es el documento de Juan Pablo II sobre la misión, dice, especialmente en Asia, África, América Latina y en Oceanía, existen varias zonas no evangelizadas, pueblos enteros y áreas culturales de gran importancia en muchas naciones que todavía no fueron alcanzados por el anuncio del Evangelio ni por la presencia de la iglesia local. Y ahí sí, la iglesia muchas veces no ha sido, la iglesia, vuelvo a decir, cuando yo digo iglesia no estoy hablando solo en sacerdote, en religiosa, sino en todo el pueblo de Dios, que no nos sentimos como llamados a fomentar el surgimiento de comunidades. Por eso fue lindo el testimonio recién de Pedro, estamos como refundando la comunidad en Villa Gobernador Galvez, bueno, genial. O sea,
tenemos que seguir con esta tarea de cómo vamos cultivando, creando, fomentando comunidades, porque muchas veces es verdad, no hay una presencia de la iglesia local. ¿Cuántos barrios, cuántos, ¿no? lugares? Bueno, todos somos discípulos misioneros, esto el Papa Francisco tomando ya todo el magisterio de la iglesia, en la Evangelii Gaudium, en el número 120. En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Bueno, yo creo que él lo afirma, para mí todavía es deseo. Cada uno de los bautizados, cualquiera sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Imagínense, ¿sabe las veces que a mí me dicen, no, hermanita, usted sabe más? No, yo no sé. No, yo no sé. Es como que un gran problema de la Iglesia Católica es que le ha dejado solo en manos de sacerdote, obispo, religiosa, esos actores calificados, la misión. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que nadie postergue su compromiso con la evangelización. Pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios, ahí está lo que decía Liliana, si uno hizo una experiencia del amor de Dios, que lo ha salvado, rescatado, que ha experimentado, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. No puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús salían a proclamarlos gozosos. Hemos encontrado al Mesías. ¿No será que en nuestras familias, qué sé yo, hemos sido pocos misioneros en nuestro barrio, en el lugar del trabajo, en nuestras escuelas? La samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera. Y fue y llamó a otros samaritanos. Y después ellos le dijeron, bueno, ya no queremos por tu palabra, nosotros lo hemos visto, nosotros hemos hecho la experiencia. También San Pablo, a partir de ese encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿A qué esperamos nosotros? No lo estoy diciendo yo, lo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Y en el 121, lo pueden googlear, Por supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangelizadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación. Estamos en estos talleres porque queremos una mejor formación, una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los demás nos evangelicen constantemente. Por eso esto de la escucha que decían ustedes. Pero eso no significa que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que encontremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos hallemos. A veces tenemos colegio hace 130 años y a veces parecería que, bueno, nuestros alumnos saben dar razones de su fe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones, que todos la tenemos, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él. Entonces, eso que has descubierto es lo que es lo que tenemos que compartir con los demás. Nuestra imperfección no debe ser una excusa, al contrario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en la mediocridad, para seguir creciendo.
El testimonio de fe que todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir, como San Pablo, no es que lo tenga ya conseguido o que sea perfecto, sino que continúo mi carrera y me lanzo a lo que está por delante. Bueno, hasta aquí abrimos micrófono, a ver qué hora es, y después unos 5 o 10 minutos y pasamos al trabajo en grupo. ¿Les parece? Pueden hacer preguntas, pueden discutir, pueden lo que quieran. El equipo me ayuda por si hay manos levantadas. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, No sé si Miriam. se oye. Sí, sí. Yo, si no estoy equivocada, en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que no hay salvación si está fuera de la Iglesia, ¿no? Ay, mi amor, Entonces, divina, sí. yo Buena siento, pregunta. yo siento que como que nos invitan, que era así, a adoctrinar, porque si yo quiero salvar el alma de mi hermana, como de mi hermano, es como que le tengo que imponer de alguna manera la religión. Ojo, yo no estoy de acuerdo, yo creo, estoy encantadísima con estos encuentros porque siento que no estoy tan equivocada en algunas cosas que pienso al respecto, pero bueno, o sea, puedo compartir mis sentimientos y mis pensamientos, pero a veces siento esa contradicción, ¿no? O sea, yo... Excelente tu pregunta, es una pregunta muy teológica, ¿sí? Excelente. Una pregunta misionológica. Mira, tuvimos que lidiar mucho con esa afirmación, que no es del último, no es del catecismo actual de la Iglesia Católica, pero sí viene de las enseñanzas, ni siquiera del origen, sino de una teología que, a ver, no se hizo una buena hermenéutica, Yo diríamos. siento que Es verdad perdón, que, como que espera, no es espera, bíblico, perdón, no, no es bíblico. Primero, no es porque bíblico, no Jesús es dice bíblico, que, sí, no es dejemos bíblico. el que no es libre, no, ya, la paz volverá a nosotros, perdón. Sí, por eso, no es bíblico. Es de un autor, teólogo, pero que además se lo malinterpretó. Es verdad, la frase era, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero era porque no se sabía interpretar lo que se quiso decir con eso. Y toda la teología de la misión fue casualmente queriendo revertir esto que se introyectó en la gente. Entonces, a ver, voy a tratar de explicar eso. La iglesia está al servicio del reino. ¿Qué quiere decir esto? Que, y es signo del reino, no es dueña de la salvación. Por lo tanto, el reino es cuando las cosas se hacen según el querer de Dios. Es el proyecto de Dios. La iglesia está al servicio del reino. Y el proyecto de Dios es un proyecto de amor. Y el proyecto de Dios nos trasciende totalmente. Por lo tanto, si la iglesia es una comunidad de creyentes, bendito sea Dios que pertenecemos a esa comunidad de creyentes porque nos ayudamos unos a otros a seguir el camino de Jesús. De ahí a que la iglesia puede decir quién se salva y no se salva, no, porque la iglesia es signo del reino, es simplemente una servidora. Y la salvación es cuestión de Dios, y Dios nos trasciende totalmente. Por eso, sostener hoy que fuera de la iglesia no hay salvación es una aberración. Es no haber entendido todo el camino teológico de la iglesia. Bárbaro, es lo que necesitaba para cuando sale este tema de discusión, yo no tenía cómo fundamentarlo.
Mira, Gracias, hermana. Miriam, la fundamentación es así. Nosotros somos discípulos misioneros y seguimos el camino de Jesús de Nazaret. Si nuestra vida es llamado para los demás, bendito sea Dios. Y si no le dice nada, ya lo decía Bartolomé Las Casas en el siglo XVI, ¿no? Bueno, seguirá caminando como amigos de nosotros. Y punto. Lo demás pertenece al misterio de Dios y eso lo maneja Dios en su gran amor, que nosotros somos muy pequeños, como la misma iglesia es muy pequeña. Gracias, hermana. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a vos, Yo Miriam, por por la ahí pregunta. me detengo en esto que acabas de decir, Gaby, ¿no? Esto de que ser discípulos y ser misioneros, eh, en esta pequeñez que debemos tener, no somos nada, no somos nada. No es que nosotros vamos a ir a convertir a alguien. Eso Eso, es del Espíritu Santo, es solamente el Señor. Y el exacto. proceso de conversión solamente sale el Señor. Entonces, no olvidarnos de ese detalle. Nosotros somos servidores, somos pequeñísimos, nada, un suspiro en la eternidad del Señor. Y Así que ojalá nada, seamos canales, ¿no, Joana? O sea, ojalá pudiéramos, sí tenemos una misión, porque como dice el Papa Francisco, o sea, sí, al ser discípulos misioneros, podemos, eso, somos instrumento, puentes, como dice ahí somos Ale puentes. Morales, ¿no? Somos instrumentos, somos canal, somos puente. Ojalá que a través nuestro circule, ¿no? Esta gracia que es amor. Y más bien no obturemos, no condenemos, no juzguemos, no levantemos muros. No levantemos muros, eso es lo que tenemos. Ya nos ha Lo pasado, dijo creo que debemos aprender de lo que ya hemos hecho como iglesia. exacto. Es momento de empezar a construir puentes y derribar murallas. Exacta. Bueno, el Papa Francisco cuando se reúne con todos los movimientos populares en Bolivia, él dice eso, construyamos puentes, no muros. Yo quería Muy bien. compartir con ustedes, con esto de que, bueno, fuera de la iglesia no hay salvación, pensaba nosotros en la parroquia con la catequesis con chicos especiales hace muchos años, con Alejandra, que es mi esposa. Entonces, las familias viven en los barrios y cómo acompañan a los chicos y no son de ir a misa, no son de ir a misa, pero que yo veo la santidad de esas mamás, esas hermanas. Una de ellas, la hermana de Ariel, creo que lo comenté yo acá, es del pañuelo verde, maestra, y milita. Sin embargo, lo lleva a misa, lo acompaña, no se queda, pero está. Entonces, Ariel mismo es un testimonio, creo, para ella. Digo, me, me preocupa que hay mucho que tal vez estemos en la iglesia y estamos fuera. Estamos en la iglesia, digo, pensaba en la familia. Ah, vamos a misa, tomamos la comunión, nos casamos por iglesia y no estamos en la iglesia. No estamos con Dios, no estamos en el Evangelio. Eso me preocupa, me duele, me duele. Por eso digo acá, uno acá, con este grupo, cómo me siento tan cómodo. ¿Entienden que puedo decir esto y que se entienda lo que uno quiere decir? Claro. ¿Ah? No, claro que sí. Coincido con vos, Pedro, que nuestra mayor preocupación es cómo vivir creativamente el Evangelio hoy. Exactamente. Yo me despido porque tengo un compromiso, ¿tá? Chao. Hablando de familia, digo. Y si quieren, vamos, gracias, Pedro. Si quieren, Chao. vamos a los grupos y doy la consigna antes, la orientación para el trabajo en grupo. ¿Sí? Bien. Esto quedará para otro encuentro, porque no... A ver, me parece que hice mal.
ya voy. No sé por qué Sebastián está. Sí, estoy, Gaby. ¿Te escucho? Mira, en el de, no sé qué está pasando que no puedo. En el de inculturación, el celeste, ¿lo ves? Hay una que es la consigna. A ver, ¿lo habré cerrado? En este momento no estás compartiendo tu pantalla. Sí, pero no tengo. ¿Querés presentarlo vos? Hay una de las diapositivas que tiene la orientación del grupo, Dale, el archivo de inculturación. déjame que lo presento. Perfecto. Ahí se ve. La próxima diapositiva. ¿Esa? Esa. Perfecto. Esa. Y Ahí está. La siguiente. pero Esta. Ahí. esa. Entonces, ¿en cuál de estas, gracias Sebastián, en cuál de estas 7 dimensiones de la misión me siento más identificado? ¿Qué prácticas misioneras tengo o he tenido? Vieron que fui presentando la misión testimonio, la pastoral misionera, el diálogo interreligioso, la misión a los no practicantes, una misión inculturada, ¿sí? Fuimos... Bueno, ¿en cuál de estas 7 dimensiones de la misión me siento más identificado o identificada? ¿Qué prácticas misioneras tengo o he tenido? ¿Qué experiencias de inculturación conocen y cuáles de interculturalidad? La de interculturalidad la dejamos y lo trabajamos en la próxima, porque me parece que no van a dar los tiempos. ¿Se comprende las orientaciones, la consigna, las 2 preguntas para el grupo? Y ahora Sebastián nos va a distribuir en los grupos, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta antes de ir a los grupos? Si se comprenden las preguntas y me hice entender. Sí se entienden. No sé si nos acordamos todas las dimensiones, pero Ah, bueno, la podemos proyectar. O las vuelvo a recordar. yo calculo que vamos a hacer más énfasis en las prácticas por ahí y de ahí podemos Yo sintetizar. les puedo volver a decir, no hay problema de Bueno, cuáles son. o sea, enumerarlas sería. Bueno, ahora presento. Ahí. ¿La están viendo o no? No, todavía. No, no. A ver. Ahí está. Bien. Misión testimonio es de una presencia del Evangelio, ¿no? Silenciosa. La pastoral misionera, un poco lo que ustedes, ¿no? Vivir esto de que al ser iglesia sos un discípulo misionero, pero vivirlo con esta conciencia y por lo tanto organizar una pastoral misionera. Nueva evangelización o evangelización inculturada, lo que expliqué de la inculturación. Por ahí ustedes pueden dar ejemplos. Yo di el ejemplo de la experiencia en Santiago del Estero, o di el ejemplo de en el altiplano peruano. Ustedes pueden tener otros ejemplos. Ya van 3.
La reevangelización con los no practicantes, pueden tener experiencia en las ciudades o en sus propias familias, o qué todo este tema, ¿cómo se entendería? Que ya dijimos, no es adoctrinamiento, pero a ver, esta problemática, esta cuestión de esta secularización en nuestras ciudades, ¿cómo sería ahí la evangelización? Una misión ecuménica, ¿cómo nos unimos con otros cristianos de otras confesiones para, por ejemplo, un trabajo de justicia y paz, ¿no? El diálogo interreligioso, quizás tenemos contacto con, no sé, con musulmanes, con hermanos de otras religiones. Bueno, ¿cómo es este diálogo? O la misión adyente, ya directamente con personas que no creen. Bueno, ¿cómo sería ahí vivir el Evangelio? ¿Cómo sería esta evangelización? Que vuelvo a decir, no pensemos en adoctrinamiento. Cuando decimos evangelización, por eso trabajamos todo lo que trabajamos en este taller. Ahí tenemos las 7, ¿no? Testimonio, Listo. Sí, sí, sí. pastoral misionera, evangelización inculturada, con los no practicantes, con los no católicos, pero cristianos, con los no cristianos, pero de otras religiones, y directamente con los que no creen. Genial. Meta. Sí, sí. Bueno, ¿listos? Entonces ahora Sebastián nos lleva a los grupos. Ahora yo voy a armar 4 salas que nos van a distribuir al azar, nos van a distribuir en cada una de las salas. Cuando les aparezca en la pantalla el cartelito, denle el botoncito aceptar y los va a teletransportar automáticamente ahí a la sala, ¿sí? Y después yo los llamo cuando tengamos que volver acá al plenario. Ah, muy bien. Cristina, ¿me escuchás? Joana. Sí, Seba, sí, sí, sí. Estoy Ah, copiando los cositos para mandarle al grupo. perfecto, de 10, de 10. ¿Cuánto tiempo le asignábamos al trabajo acá en grupo? 10 minutitos 10 dijimos. Sí, minutitos, sí, sí. perfecto, 40 a las 50.
pero ya más nuestra experiencia, o sea, así como empezaron a compartir en los grupos, bueno, alguno que tome la palabra y vaya contando un poco lo que trabajó el grupo, pero además puede contar un poco con qué dimensión se sienta más identificado, con qué práctica. Lo único que, bueno, les recordamos que tenemos 5 minutos, entonces tratemos de ser lo más coherentes con el tiempo si hablan la mayoría, ¿sí? Bueno, voy a compartir entonces, así de manera cortita. La verdad que cuando nos hemos dado cuenta, se fue el tiempo, pero bueno, hemos estado en el grupo con Olga y Susana y Juan Carlos, la verdad con muy linda compartida, corta, pero bueno, muy buena. Y hemos llegado como a concluir de la primera pregunta y compartíamos de que, bueno, nos sentíamos como muy identificados con estas características, dimensiones de la misión, desde la pastoral misionera, sobre todo también la misión como testimonio y presencia, esto de acompañar, de abrazar al otro, digamos, desde el respeto. Y y bueno, después algo que dos sumaba era el hecho de que dos más lo digo, la misión desde el día a día, desde mi lugar, les decía, me identificaba mucho la misión con los que no creen en Dios, con los que no creen en Dios o los no practicantes también, no entrarían ahí, me parece, al menos en mi experiencia, y creo que se da mucho, bueno, en los ambientes, yo estudio en la facultad y se da mucho esas Bueno, situaciones, ¿no? Y bueno, y después hemos llegado así como a picotear un poco esas compartidas de las experiencias, cuáles eran estas experiencias de inculturación, y decíamos que, bueno, en su gran mayoría pueden ser las expresiones de fe que tienen nuestros pueblos, nuestras ciudades, bueno, aquí en Santiago está Malín, como podemos ver en Catamarca la Virgen también, Nuestra Señora del Valle. Bueno, creo que como que cada provincia o cada ciudad del país tiene, ¿no?, esas experiencias, y creo que son esas muestras de inculturación que, que tenemos como que respetar y también nutrirnos desde ahí. perfecto. Muchas gracias, Angie. Olga está levantando la mano, ¿no? Olga. Sí, sí, agrego una cosita a lo que dijo Angie. Yo tuve la oportunidad de estar en el Santuario de la Peña, en Yariguarenta, a 15 kilómetros de Tartagal, y realmente ver cómo le danzan en fraternidades, se llaman ellos, una comunidad de danzarines que cantan, que danzan a la Virgen con sus trajes típicos bolivianos, con sus polleras cortitas, y vos contás eso. Yo vivo en San Luis ahora actualmente, antes vivía en Córdoba, pero cuando yo conté eso acá, la gente se escandalizaba. Y yo digo, es que es la raíz de ellos, es su fervor. Uno tiene que conocer cómo viven, cómo festejan, cómo celebran, para Tal poder cual. vivir y gozar nosotros de eso mismo. Eso no. Excelente ejemplo para hablar de una inculturación. Sí, sí, claro. Ujú. Gracias. Hola, Olguita. No Liliana, ¿no? interrumpamos. Nuestra secretaria se ha escapado. Pero Mario, sería lindo si pudieras contar un poquito de tu experiencia. Sí, yo un poco lo que contaba era que a través de la vida yo creo que todos atravesamos las 7 dimensiones. Para mí me ha tocado
La gran parte de mi vida estuve en Patagonia, ahora estoy en Río Cuarto, y siempre he trabajado con centros comunitarios, desde las parroquias o desde las organizaciones sociales, y siempre ahí como que todas estas dimensiones se van dando, porque uno aprende cuando está en el barro, como siempre dijimos, desde Puebla, que venimos trabajando hace más de 40 años, este, uno trabaja con el testimonio, uno no predica, uno simplemente testifica y a través de ese ser testigos de la alegría de uno, se van acercando al Evangelio. Después, eso es una pastoral, porque si uno no se alimenta dentro de su parroquia o de su capilla o de su movimiento, no logra tener esa alegría y esa fortaleza. Eso nos lleva a tener experiencias de evangelizaciones. Acá, por ejemplo, vivimos en Río Cuarto, vivimos con una comunidad boliviana y también con la fiesta que le hacen a la Virgen, no me sale el nombre ahora, pero hacen toda una ceremonia impresionante con danzas, bailes, y es maravilloso desfilar con ellos en la calle, por un ejemplo. Urcupiña, Copacabana. Esa Upiña, correcto, es impresionante. Y los párrocos, la celebración se hace en la casa de uno de ellos, que es no me acuerdo el nombre que tienen por año, uno de los mandantes, entonces después están los distintos bailes, es algo maravilloso. Pero a lo que iba, que también en nuestras barriadas humildes, trabajamos siempre en barrios populares, en villas, como dicen en otras provincias, y ahí te encontrás con todo, te encontrás con otras religiones, te encontrás con otros cristianos, y la clave es encontrarse a trabajar con ellos, a sentarse a trabajar, a animarse. De hecho, hoy estamos trabajando con un par de pastoras. También eso nos llevó a la pastoral universitaria, estamos trabajando fuertemente en Laudato Si con la Qué pastoral bueno. universitaria. Y entonces la universidad encontrás todo un mundo, los no creyentes, los que te combaten, y es hermoso sentarse a escucharlos y después que terminan de razonar uno no querer convencerlos, sino decirle, mirá, yo soy feliz de esta manera, decime vos cómo sos feliz. Y a partir de ahí se empiezan a dar otras conversaciones, ¿no? Porque de última estamos buscando un mundo mejor y no importa que sí o sí sea de mi fe, sino que simplemente compartamos una mejor vida. Por eso yo creo que un poco, creo que las 7 dimensiones las vas a atravesar sí o sí, porque evangelizar es, o sea, en definitiva, misionar es evangelizar. Y estamos seguros de nuestra fe y alegres de nuestra fe, contagiamos, y al contagiar estás evangelizando. Vaya a su lugar específico, como sería este viaje a San Juan, o en tu día a día, en tu oficina, en tu trabajo, etc. Yo comentaba que sumándome a la orden, yo tengo formación salesiana, porque en Patagonia son todos salesianos, no hay ni franciscanos, ni ninguna otra congregación, somos todos hijos de Don Bosco, pero bueno, siempre yo en San Francisco de Asís tuve mucho arraigo, mucha formación. Para mí es mi santo por preferencia, y bueno, llegar acá a Río Cuarto hace un año y tanto, y conocer una orden, empecé a sumarme, estoy recién admitido en una orden para bueno, formándome y ver de llegar a las promesas, ¿no? Pero esa es un poco Bien. mi historia. Si le puedo robar un minuto más, Mario dijo algo muy interesante, muchas cosas dijiste interesante, pero tomo justo la última que dijiste, la misión es evangelización, y es verdad. Misión viene de la palabra misio, enviado. El primer misionero, obviamente Jesús de Nazaret, enviado por el Padre y el Espíritu, ¿no? Propio de la Trinidad. La palabra misión viene de, entonces, misio, que es envío. Y evangelización subraya más el contenido, pero ¿no? Que es evangelio, buena noticia, la gran buena noticia, ¿no? Es decir, evangelización subraya el contenido y la palabra misión, el tema del envío, pero obvio que lo usamos. La misión es la evangelización, o sea, somos enviados para evangelizar, para la buena noticia, sea a través del testimonio, sea a través del diálogo, bueno, ya todo lo que, pero quería subrayar eso. Yo por ahí para compartir esto de la inculturación, ¿no? Yo de mis mejores amigos tengo 2 evangelistas, ¿no? Y uno es de Catamarca. Y recuerdo que habíamos estado en la misión de La Rioja, terminaba la misión y nos juntábamos todos en Catamarca porque somos amigos de distintas provincias.
Y mi amigo, siendo evangelista, me dijo, Joana, tenés que ir a conocer la Virgen del Valle. Y él me llevó. Y entramos y me dice, no, pero acá no, me dice, tenemos que subir arriba. Dice, yo te voy a llevar para que vos la veas y vamos a esperar hasta que tal hora ya se va a dar vuelta. Y él me llevó y yo la conocí gracias a él. Genial. El respeto que tenemos hacia mi religión, él, y yo hacia la suya. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con compañeros de trabajo, que tengo Claro. un compañero que es evangelista y uno de los enfermeros que trabaja con nosotros que es mormón. Claro. Y los tres estamos en nuestra fe, vivimos nuestra fe, y por ahí nos sentamos a almorzar y cada uno comparte desde su fe, Claro. sus creencias, y es muy nutritivo, es muy lindo cuando uno experimenta las otras religiones desde la apertura, desde el respeto, cómo crecemos entre todos, ¿no? A Genial. mí particularmente me llena mucho y me da mucha alegría poder compartir mi fe con otras religiones, ¿no? Con otros hermanos. Y ahí está la buena noticia, casualmente, en ese encuentro, en ese diálogo, en esa alegría. Gracias, Joana. ¿Les parece que ya vamos cerrando? Porque son las 22:05, así que Sí, muchísimas gracias, Sebastián, que nos estuvo ayudando. sí, sí, sí. La verdad que bueno, da para seguir contando experiencias y bueno, y compartiendo, que nos enriquece a todos, ¿no? Pero bueno, ya se nos va Sí, haciendo tarde, así que cerramos en el día de hoy. si me dejas, Liliana, un segundito para despedir de la despedida de los hermanos, les quiero Sí, dejar, me pidió el hermano Santiago Negro, nuestro ministro nacional, que les mande un fuerte abrazo de parte de él y un saludo enorme y transmitirle las disculpas. Él quería estar en este encuentro, pero está participando en simultáneo en este momento en la asamblea del Centro Franciscano de Argentina, que es en la mesa de organización donde nos representa a todos como Orden Franciscana Celar. Así que el deseo del hermano ministro y de todo el Consejo Nacional es que podamos desde acá, desde este espacio, seguir animando a nuestros hermanos para que se sumen. Tenemos tiempo todavía, recordar que hasta el 31 de mayo va a estar Pero abierta la estaba inscripción, escuchando, papá. así No podía que ir. pedirle a los hermanos que se sumen y que se animen a participar de esta experiencia. Muchas gracias. dale. Gracias, Sebastián, gracias por el saludo. Y sí, bueno, eso, a inscribirnos y Dios quiera que podamos encontrarnos en San Juan, que nos espera, ¿no? Así que bueno, buenas noches a todos y nos vemos la próxima, ¿eh? Paz y bien. Gracias. Carlos y Buenas Paz y noches, bien. paz y bien. Gracias. Paz y bien. Muy bien. Un abrazo grande. Para todos.